Hola familia Getsemaní, gracias por conectarse en este domingo de julio. Es 18 de julio y estamos muy contentos porque hoy estamos celebrando dos reuniones dominicales presenciales para celebrar juntos la Cena del Señor. Estamos acompañando también a ustedes que no pueden conectarse o no pueden estar presencialmente, pero gracias por estar acá conectados. Nosotros estamos en esta serie, casi terminando esta serie de enseñanzas, Creer y Vivir. La próxima semana, con la ayuda de Dios, estaremos terminando esta serie que hemos estado por varias semanas analizando la carta que Santiago escribió a su iglesia, a la iglesia dispersa, la iglesia que había estado perseguida y que había tenido que sufrir tanta crisis durante el primer siglo. Y hoy tengo que iniciar haciéndoles una pregunta. Cuando se enfrenta a cosas que usted no había pensado que iba a enfrentar en su vida, cuando enfrenta crisis, cuando enfrenta lo inesperado y cuando las cosas no están saliendo como usted las había planeado, ¿qué hace? ¿En qué se refugia? ¿A quién acude? ¿A quién busca? Ahora, al otro extremo también lo pregunto. Cuando todo va bien, cuando su vida parece sonreírle en todo y está disfrutando las bendiciones de Dios en su vida, ¿qué hace? ¿A quién acude? ¿A quién comparte eso? ¿Qué hace cuando todo está bien? Bueno, Santiago, en el texto que vamos a analizar hoy, nos llama a recordar algo muy, muy importante, y es que en toda la lucha que significa para nosotros vivir de acuerdo a lo que creemos, que ese es el tema de toda esta serie de enseñanzas, vivir lo que creemos, en toda esta lucha, Dios quiere que sepamos que nunca estamos solos, que día tras día, momento tras momento, recordemos que Dios no nos deja solos y que Dios provee su presencia, pero también Él provee recursos para enfrentar toda circunstancia en nuestra vida. La enseñanza de hoy, Santiago nos va a guiar para que veamos esos recursos espirituales a los cuales debemos echar mano. Son como herramientas, recursos espirituales que necesitamos para nosotros enfrentar situaciones muy particulares, muy comunes en la vida de cualquier persona, pero sobre todo muy comunes para nosotros que hemos decidido seguir a Jesús. Recursos espirituales para momentos como los que describe Santiago en capítulo 5, versículo 13, la primera parte. Santiago 5:13, la primera parte dice así: ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. Y aquí está el primer recurso al cual debemos echar mano cuando estemos, como dice allí, afligidos: la oración. Cuando esté en momentos de aflicción, usted puede, o tiene varias opciones, puede ser angustiarse, o puede ser quejarse, o puede ser jurar, o puede ser orar. Y Dios nos invita a buscar su ayuda en momentos de aflicción. Y si pudiera hacerle la pregunta a usted directamente: ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? Levante la mano. Creo que muchos estamos pasando momentos de aflicción. Piense en lo que hacemos al orar. Piense en lo que usted hace cuando ora. Mire, cuando oro, reconozco la soberanía de Dios. Cuando oro, reconozco el poder de Dios. Cuando oro, reconozco la presencia de Dios. Cuando oro, reconozco el amor de Dios. Cuando oro, reconozco la gran misericordia y la gracia infinita de Dios. Cuando oro, reconozco mi necesidad de Dios. La oración es una verdadera lucha para el seguidor de Jesús. Orar no es fácil. Realmente me causa dificultad aquellas personas que piensan que orar es fácil. No, orar desde el punto de vista de la Biblia es una lucha fuerte, porque indiscutiblemente en momentos de aflicción, cuando hay problemas muy grandes en nuestra vida, tendemos a luchar con estas ideas de tal vez Dios no me escucha, o tal vez Dios no tiene el control de este mundo, tal vez Dios no
no tiene el poder que dice la gente que tiene Dios, o tal vez Dios no está cerca, o tal vez Dios simplemente no se interesa por mí. Todos en algún momento, si no lo ha experimentado, en algún momento lo experimentará, pero todos en algún momento nos pasa una duda por nuestra mente acerca del poder de Dios. Y la oración nos invita a confiar de nuevo en lo que Dios ha prometido hacer, en lo que Dios ha dicho en su palabra, y es una invitación a buscarle a Él cuando estemos afligidos. Y lo invito a que piense y escuche muy detenidamente lo que le voy a decir. Tal vez no hay un acto más radical en la fe cristiana que la oración. Porque piense por un momento, ¿qué hacemos al orar? ¿Qué es lo que hacemos al orar? Al orar tomamos nuestra vida, tomamos nuestras luchas, tomamos lo más precioso de nuestra vida, tomamos las cosas más difíciles de nuestra vida y la colocamos en manos de aquel que no vemos, que no podemos tocar, que no podemos escuchar, que nosotros no podemos tocar, que nosotros no podemos sentir. La oración es un acto tan radical que difícilmente se puede describir, se puede explicar, se puede comprender. Y es allí donde Santiago nos pone en la disyuntiva de que a través de la oración expresamos que realmente vivimos lo que creemos. Es entonces cuando la vida nuestra entendemos que es mucho más que simplemente lo que podemos medir, cuantificar, oler, oír o entender. Que allí es donde usted y yo nos diferenciamos del resto de la humanidad, porque el resto de la humanidad simplemente acoge, cree, confía en todo aquello que solamente puede tocar, oír, sentir, probar, escuchar. Y si no puede verlo, simplemente dice que no es real. La oración es una invitación que nos hace Dios a aceptar la realidad de su existencia y su amor en el cual podemos descansar. Me gustaría poderles decir que en forma personal yo recurro a la oración inmediatamente en un momento de aflicción, que para mí es fácil orar. Ojalá pudiera decir que esa es mi primera reacción cuando enfrento momentos difíciles, pero no es así. Es una lucha y creo que muchos de ustedes se identifican con eso. Tendemos a confiar primero en nosotros mismos, en otras cosas, queremos nosotros mismos arreglar nuestros problemas. Pero recuerde, la oración es una invitación de Dios a confiar que Él es real, que su poder es real, que su amor es real, que su gracia para mí es real. Y le pregunto, ¿lo cree? ¿Cree que Dios es real? ¿Cree que su poder es real? ¿Cree que su amor por usted es real? ¿Que su gracia es real? Pues entonces, si lo cree, vívalo, vívalo. O solo ora, porque es una costumbre, o solamente ora, pero en realidad usted quiere controlar las cosas, seguir haciendo las cosas a su manera y solucionar los problemas por su cuenta. Allí es donde necesitamos definir si realmente vivimos lo que creemos. Ahora, Santiago sigue diciéndonos lo siguiente en el versículo 5, capítulo 5, versículo 13, la segunda parte. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. El segundo recurso espiritual que nos propone Santiago es la alabanza. ¿Por qué deberíamos nosotros correr a Dios cuando nuestra vida es feliz? Si generalmente tendemos a pensar que solamente buscamos a Dios o tendemos a buscar a Dios cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas. Pero ¿por qué buscar a Dios cuando todo está bien, cuando somos felices? ¿Por qué correr a Dios cuando estamos en momentos alegres, de dicha, de celebración? Y quiero que lo escuche bien. Miren, estamos viviendo en un mundo quebrantado, arruinado por el pecado, lleno de maldad, de dolor, de sufrimiento, de injusticia, de odio, un mundo lleno de personas llenas de odio, de ambición, de orgullo, de autosuficiencia.
Ahora, si este mundo está tan roto como la Biblia dice, este mundo está tan perdido como la Biblia dice, y si de verdad es un hecho que cada ser humano, es decir, cada uno de nosotros, está arruinado por dentro, en todos los aspectos, entonces, ¿cómo es que en este mundo suceden cosas buenas? Me explico. Muchas veces, muchas personas siempre están preguntándose esto: ¿por qué suceden cosas malas? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Y yo les propongo que deberíamos hacer otra pregunta mucho más interesante, y es esta: ¿por qué existe el bien? ¿Por qué existe la bondad en este mundo donde vivimos gentes como usted y como yo, caídos, poseídos por el pecado, el egoísmo, el orgullo, el odio, el resentimiento, la amargura? ¿No debería existir el bien en este mundo caído con personas quebrantadas por el pecado como nosotros? Sin embargo, el bien existe. Sin embargo, todos disfrutamos de momentos de dicha, de felicidad, de alegría. Eso debería, este mundo debería ser un lugar de completo horror, un mundo horrible para vivir, y sin embargo hay dicha, hay felicidad. Y yo creo que es la forma en que Dios nos dice cuánto vale la pena confiar en Dios, porque todos esos momentos de dicha, de felicidad en nuestra vida, que todos los hemos tenido, muchos o pocos, pero todos los hemos disfrutado, es la forma en que Dios nos dice que Él tiene cuidado de nosotros, que en Él podemos confiar, que en Él podemos refugiarnos, que Él nos protege, que Él nos provee, que Él nos defiende de todo y aún de nosotros mismos. Y cuando experimentamos esos momentos de dicha, de felicidad, de alegría, son lo normal, como dice Santiago, es que deberíamos cantar alabanzas al Señor, levantar nuestros signos de alabanza al Señor, porque nada de esos momentos de dicha o felicidad los merecemos. Simplemente son un regalo de Dios, una muestra de la gracia de Dios para con nosotros, y esa gracia la debemos agradecer al Señor. El problema es que todos los días hay bendiciones de Dios en nuestra vida. Todos los días alrededor nuestro está la presencia de Dios que nos bendice. El problema es que nosotros no lo vemos. Ahora, mire lo que sigue diciendo Santiago, allí en capítulo 5, los versículos 14 al 16. ¿Hay entre ustedes algún enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y aquí Santiago nos recuerda el tercer recurso espiritual al cual debemos echar mano en todo momento, momentos tristes o alegres. Es el recurso del cuidado de la iglesia, el cuidado de la iglesia. Miren, hermanos, el camino de Jesús es un proyecto comunitario, no es un camino solitario. Nos han vendido y hemos creído por la influencia de la cultura individualista y egoísta en la cual vivimos, que yo puedo practicar mi fe en forma privada, individual y personal, que es solamente Dios y yo. Pero el camino de Jesús no es un camino para andarlo solo, es un camino para vivirlo en comunidad. No fuimos diseñados, no fuimos salvados, no fuimos creados, no fuimos llamados para vivir solos nuestra fe, sino para vivirla en comunidad. Y eso porque nuestra fe, la fe cristiana, es una fe comunitaria. Y Dios encarna su amor, nos muestra su amor en los recursos espirituales que Él nos ha dado a través de la iglesia. Santiago destaca varios recursos, 2 recursos que llegan a nuestra vida o que Dios ha colocado, ha envuelto en la iglesia. El primer recurso es los ancianos de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Dios ha puesto
Líderes en la iglesia. La palabra ancianos en la Biblia es otra forma de referirse a los pastores de la iglesia. Y esos líderes, esos pastores son llamados a dar cuidado pastoral a el cuerpo de Cristo, es decir, a los hermanos. Este cuidado pastoral es una forma en que nosotros vemos el cuidado de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si nos fijamos bien, la palabra que utiliza Santiago cuando dice, hay entre ustedes algún enfermo, esa palabra enfermo es una palabra que está hablando de una enfermedad grave. No es que la uña se le partió, no, es una enfermedad mortal. Y Santiago dice que si una persona está en una situación así, debe mandar a llamar a los ancianos, es decir, a los líderes de la iglesia, a los pastores, para que oren por esa persona. Pero lo escucha bien, debe llamar a los líderes para que oren. Por eso le pregunto, ¿está buscando usted la ayuda de Dios? ¿Está buscando usted la ayuda que Dios ha colocado para usted a través de los líderes de la iglesia cuando está en una crisis? Porque no solamente es una enfermedad física grave, también puede ser una enfermedad emocional, espiritual. Necesitamos entender que el pastor, los pastores, el líder de la iglesia no tiene una bola de cristal para adivinar quién está enfermo. Es muy claro cuando dice que si alguno entre ustedes está enfermo, debe llamar. Algunas personas se molestan porque el pastor no les visitó cuando estaba enferma, pero no le hacen saber al pastor que esa persona estaba enferma. Entonces le pregunto, ¿está buscando la ayuda que Dios ha establecido para usted en la iglesia? Para eso debe llamar, informar, solicitar la ayuda. Ahora, aquí se dice que los ancianos deben ungir a esa persona con aceite. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, este miércoles, con la ayuda de Dios, en la bitácora voy a hablar sobre qué significa eso de ungir con aceite. Entonces les invito el miércoles a la bitácora para que hablemos de este asunto. Santiago, en el capítulo 5, el versículo 15, la primera parte dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Dios quiere que nosotros sepamos aprovechar ese cuidado pastoral con confianza, de saber que al unirnos para orar, Dios va a responder. Ahora, eso no significa que es una especie de fe automática, de milagro automático, una especie de magia con la cual se obtiene la respuesta, porque una verdadera oración de fe reconoce la soberanía de Dios, es decir, reconoce que a lo último se hará la voluntad de Dios, y muchas veces Dios va a contestar, y seguramente entre nosotros, en nuestra familia espiritual de la iglesia, hemos visto muchas veces cómo Dios ha sanado a personas, pero otras no las ha sanado. ¿Qué pasa allí? Bueno, esta semana también en la bitácora, tal vez en la bitácora del viernes, voy a hablar sobre eso. ¿Qué pasa cuando uno ora y personas se sanan? ¿Y qué pasa cuando uno ora y las personas no se sanan? No se la pierda, en la bitácora del viernes vamos a hablar de esto, de cómo responde Dios a nuestras oraciones. Ahora, Santiago quiere que sepamos que la oración significa que Dios siempre escucha y que Dios responde. La oración no es un ejercicio vacío, un ejercicio simplemente religioso, porque hay un Dios que oye y hay un Dios que en su gracia siempre responde. Santiago continúa diciendo en la segunda parte del versículo 15, si ha cometido pecados, será perdonado. Piensa en lo que se está diciendo que sucede, que Dios escucha la oración y que como resultado perdona el pecado. Y luego en el versículo 16, Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y aquí Santiago señala el otro recurso espiritual que Dios ha envuelto en el paquete del recurso espiritual de la iglesia. Es el apoyo de la comunidad, es decir, del cuerpo de Cristo, de nuestros hermanos y hermanas en la fe. No son solo los ancianos, los pastores o los líderes de la iglesia que Dios ha puesto para ayudar,
para cuidar al rebaño. Literalmente cada miembro del cuerpo de Cristo debemos estar comprometidos a apoyarnos, a cuidarnos los unos a los otros. La iglesia debe ser una comunidad donde cada uno se apoya al otro, unos a otros. Y hemos visto cuánto ha progresado nuestra iglesia durante este tiempo de pandemia, cuánto nos hemos apoyado. Hay personas que han compartido dinero, mercados, ropa, medicinas. Bueno, hemos mostrado que realmente nos interesa cuidarnos los unos a los otros. Y Santiago nos está hablando allí de que eso es la iglesia, cuidarnos los unos a los otros. Ahora, habla de la confesión, Santiago. Ahora, no es una confesión indiscriminada, no es que tiene que venir a confesarse sus pecados al pastor o a otra persona. Aquí está hablando básicamente del llamado a salir de la privacidad del individualismo, donde, como decía ahora, cada uno vive su fe en forma individual, egoísta, soy yo y Dios y no más. No, la comunidad de fe es una comunidad donde podemos abrir nuestro corazón y que nos conozcan con nuestras virtudes y defectos, con nuestras caídas, con nuestros malos días y buenos días, para ayudarnos a progresar, a avanzar. Necesitamos la ayuda de los demás y así poder compartir de una manera adecuada los momentos difíciles de nuestra vida y recibir consejo, apoyo, oración, la sabiduría de otras personas. Ahora, Santiago termina con una maravillosa un recuerdo o un llamado muy, muy bello. Mire lo que dice los versículos 16, la parte última, hasta el versículo 18. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Cuando usted escucha el nombre del profeta Elías, ¿qué piensa? Viene a su mente, si conoce un poco la historia de la Biblia y de este profeta, Elías fue un profeta que hizo cosas extraordinarias, uno de los personajes principales del Antiguo Testamento. De hecho, y tal vez se sorprenda, después de Jesús, Elías fue la persona que más milagros, de los cuales más milagros se conoce que hizo una persona. Y este personaje, Elías, fue simplemente increíble. Y aquí está la tentación. Dios respondió a las oraciones de Elías. Y nosotros inmediatamente tendemos a decir, bueno, pero eso fue Elías, yo no soy como Elías. Y no parece de mucha ayuda que nos coloquen como ejemplo a Elías, el ejemplo de cómo debemos orar y de cómo debemos ser persistentes en la oración, porque al fin y al cabo Elías pues, era un profeta superdotado. Pero atención a las palabras que escribe Santiago. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. Le invito a leer un poco la vida de Elías y se va a dar cuenta que este hombre tuvo momentos donde Dios para él era lo primero, demostró un valor, un coraje, una valentía gigantesca en un momento, pero al otro momento estaba lleno de temor, tanto que salió huyendo para salvar la vida, su propia vida. Hay momentos en la Biblia en que nos dice que a Elías creía que Dios podía hacer lo que fuera, pero en otro momento estaba tan deprimido, tan triste, tan decaído, que simplemente tenía una depresión tan suicida que le decía a Dios, Señor, si realmente tú me amaras, acabarías con mi vida. Entonces, es verdad, nosotros no somos como Elías, pero escuche, Elías sí fue como nosotros, con todas las luchas, con todas las limitaciones, con todos los temores, con todas las dudas que nosotros tenemos. Sin embargo, Dios usó a Elías. ¿Por qué? Porque el poder en la vida de Elías no estaba en Elías, el poder en la vida de Elías era Dios mismo. Y esa es la lección que tenemos que aprender. El poder no está en nosotros, el poder está en Dios. Y cuando vamos a Dios con fe, suceden cosas extraordinarias. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Hay un gran consuelo en estas palabras, porque Dios trata a todos sus hijos por igual. Y si Dios pudo utilizar a Elías,
un hombre con tantas limitaciones, con tantas luchas, con tantas preocupaciones, con tanto miedo. Dios lo pudo usar y pudo contestar sus oraciones. Dios también hará lo mismo con nosotros si lo buscamos en oración. No se puede pensar en la oración sin pensar tampoco en Jesús, porque Jesús, su vida fue una vida de oración. Es más, Jesús es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Sin Jesús, nuestras oraciones no tendrían ninguna dirección, no pasarían del techo. Sin Jesús, nuestra vida de oración no tendría sentido, pero Jesús abrió la puerta para que todas nuestras oraciones entraran a la presencia de Dios. Por eso le pregunto, ¿ha confiado en Jesús? ¿Confía en Jesús? Y su confianza en Jesús le permite, le impulsa a buscar a Dios en su tiempo de problemas, de aflicciones. Y su confianza en el Señor le lleva a buscar a Dios en los tiempos de celebración también. Le pregunto, ¿ora? ¿Realmente ora? ¿Realmente está utilizando los recursos espirituales que Dios ha colocado a disposición de nosotros en los momentos tristes y en los momentos alegres? ¿De verdad está usando el recurso de la oración? ¿De verdad está alabando a Dios por sus maravillas en su vida? ¿De verdad está utilizando el recurso de la iglesia? Está apoyándose en los líderes de la iglesia, pero también está apoyándose unos a otros en la iglesia, porque para eso está la iglesia, para apoyarlos. Y hoy que celebramos la Cena del Señor, ratificamos, reconfirmamos que nosotros somos parte de una familia y que unos a otros nos necesitamos, que unos a otros nos apoyamos y que unos a otros nos animamos para seguir adelante. Y hoy estoy muy contento de saber que nuestra iglesia, a pesar de tantas dificultades en este tiempo de pandemia y tantas limitaciones, ha podido seguir adelante. Porque unos a otros nos necesitamos, unos a otros nos apoyamos, unos a otros oramos por nosotros mismos, unos a otros nos motivamos a seguir adelante. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por los recursos espirituales que tú colocas a nuestra disposición para enfrentar todos los momentos que vienen a nuestra vida, tanto los momentos de aflicción como los momentos de celebración. Señor, nos has dado grandes lecciones a través de este tiempo de pandemia y de crisis en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestro mundo. Y nos has enseñado, Señor, que solos no podemos vivir nuestra fe, que no fuimos salvados, que no fuimos llamados a vivir una fe en solitario, sino a vivir una fe en comunidad. Gracias, Señor, por el apoyo, el respaldo de todos mis hermanos, por todo lo que ha significado ser parte de esta iglesia, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor. No habría belleza, no habría felicidad, no habría alegría, no habría, Señor, ninguna celebración si tu gracia no nos diera todo esto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando celebramos la Cena del Señor, estamos recordando no solamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús dijo, hagamos todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, hagámoslo en memoria de Él. Pero también recordamos lo que Él espera que nosotros hagamos. No solamente recordamos entonces lo que Él hizo, sino nuestro compromiso de lo que Dios quiere que hagamos. Que nosotros nos apoyemos los unos a los otros, que seamos una familia, que proclamemos su nombre, que dejemos en alto el nombre de Jesús y compartamos su amor con otras personas. Hoy que celebramos la Cena del Señor, recordemos todo esto, nuestro compromiso de ser testigos del Señor, de ser sal y luz en este mundo y que podamos cada uno de nosotros recordar que como parte de la familia del Señor tenemos un papel que desempeñar, una tarea, una misión que cumplir. Vamos a tomar los elementos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por el pan y el vino, pero también vamos a orar unos por otros, vamos a tener en cuenta a nuestros hermanos que están enfermos, que están luchando por su salud,
Vamos a orar también por aquellos que se han distanciado de la familia, de la iglesia, aquellos que han decaído en su fe, para que Dios y el Espíritu Santo avive en sus corazones la pasión por el Señor y que podamos seguir adelante proclamando su nombre. Vamos a orar. Padre, muy agradecidos estamos por ser parte de la familia espiritual de la iglesia. Esta es tu familia y es nuestra familia. Nos has dado el privilegio de ser tus hijos. Y hoy, Señor, al compartir el pan y el vino, recordamos no solamente lo que tú has hecho, sino nuestro compromiso de lo que debemos hacer, de lo que tú esperas que hagamos en tu nombre. Que sigamos proclamando tu evangelio, que sigamos mostrando tu amor a todas las personas, que sigamos apoyándonos los unos a los otros y que podamos, Señor, mostrar que realmente nos amamos. Oramos por nuestros hermanos enfermos. Te rogamos que extiendas tu mano sanadora en sus vidas y les levantes. Gracias por todos aquellos que han pasado por pruebas de salud y que tú has extendido tu misericordia para darle la sanidad. Te damos gracias y también proclamamos la grandeza y la gloria tuya para todos ellos. También oramos por las personas de nuestra familia espiritual que se han alejado, que han decaído su fe, que se han desanimado, para que tu Espíritu Santo haga la obra en ellos y les ayudes a comprender la necesidad de retomar el camino tuyo. Oramos, Señor, sabiendo que como hijos tuyos tú nos escuchas, y tomamos estos elementos en el nombre tuyo y en memoria de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En memoria de Él, entonces, comamos este pan. Y en memoria del Señor, tomemos esta copa. La Biblia dice que todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Nosotros estamos muy alegres de ser parte de esta familia y muchas gracias a todos por su apoyo y vamos a terminar escuchando esta canción. Dios les bendiga, cuídense mucho, les queremos mucho.